Dios te bendiga, hermano. Disculpa que no te había contestado antes con respecto a la pregunta que me hiciste, ¿no? Porque en verdad pienso que es bastante compleja, ¿no? Darte una explicación detallada desde mi punto de vista, de la cual yo veo las escrituras. En realidad entiendo que todos que estudiamos la Biblia y hacemos teología, también tienen su postura basada en la Biblia, ¿no? Pero pienso que en principio eh, cada postura debe estar lo más concordante a lo que dice el texto bíblico y también a, al resto de las posturas. Me explico, que compaginen o pueda darle sentido a, a la visión que otros tienen de la interpretación bíblica. Por ejemplo, un ejemplo claro de ello que siempre veo, ¿no? Creo que Dios usó a ciertos hombres de Dios para entender el asunto de la salvación, porque la iglesia o el pueblo de Dios se divide en dos grandes posturas con respecto a la salvación, una que sí se pierde, otra que no se pierde. Entonces, creo que la postura que Dios usó a los hombres de Dios del pasado, pues, para entender que no era que la salvación se perdía, pero qué era lo que se perdía realmente, sino que hoy entendemos que la salvación no se pierde, lo que se pierde es la herencia, el reino. Entonces creo que eso le da explicación a la postura, a ambas posturas, pues porque obviamente las escrituras sí dicen claro que algo se pierde en el creyente. Asimismo, es el asunto con respecto a este tema de la escatología. En principio, quiero decirte que la Biblia revela, en este caso, el Nuevo Testamento o los apóstoles, específicamente el apóstol eh, Pablo, en su carta a los romanos, detalla claramente, y creo que también a los Gálatas, puedo mencionarla, claramente que en estas dos cartas describe claramente quiénes son el pueblo de Dios, tanto desde el pasado como en el presente. Porque en este caso Pablo en Romanos capítulo 9 dice quién es Israel, que no todos los que descienden de Israel son israelitas. Entonces básicamente allí Pablo en el capítulo 9 muestra que no todos los que son según la carne son Israel, sino los que son llamados por gracia, según la elección de Dios. Entonces, y en Romanos capítulo 4, Pablo muestra que realmente la, aquellos que también heredan la promesa de salvación o la promesa del Espíritu, de la justificación por la fe, son aquellos que son descendientes de Abraham por la fe, por la fe. Entonces, hay la postura en la mayoría de los creyentes. Quiero decirte que no es la única, que hay hermanos, ¿no? Y muy antiguas. Creo que la postura que manejamos actualmente con respecto a la iglesia es muy nueva, es muy reciente, porque la historicidad de la iglesia, desde antes de los padres, después de los apóstoles, la iglesia nunca hizo separación de Israel y de la iglesia. Es decir, ellos siempre vieron que eh, los creyentes, tanto gentiles como judíos, ellos, ambos pueblos,
formaban uno, que era la iglesia, el Israel de Dios. Entonces tanto Pablo como los apóstoles, revelaron este asunto con respecto al quién era el pueblo de Dios. Entonces no todos en el pasado, aún en el pasado, habló en el Antiguo Testamento, no todos en el Antiguo Testamento eran Israel o representaban al pueblo de Dios. Por eso que vemos en el Antiguo Testamento un pueblo totalmente rebelde, un pueblo que se rebeló contra Dios. Además, la estructura, porque hay que separar lo que es el pueblo como tal y lo que define una nación. Una nación la define no solamente su gente, su persona, sino la estructura gubernamental, política. Y eso está marcado dentro de la identidad. La identidad política, cultural, religiosa, eso es lo que conforma una nación. Entonces, en principio, cuando Dios llama al pueblo o saca al pueblo de Israel de Egipto, Dios dirige al pueblo de manera directa a través de los profetas, en este caso de Moisés, y luego a través de los profetas. Pero cuando ellos deciden eh, tener rey como los demás pueblos de la tierra, una de las cosas que el Señor les dice a, Samuel, le dice que ellos no habían desechado a Samuel para que no fuese ya más juez sobre ellos, sino que a quien estaban desechando Israel era a Dios. Entonces, podemos decir que el inicio de, de un rechazo marcado, porque antes, entre los reyes, o antes del periodo de los reyes, estaban los jueces. Y entendemos que ese periodo de los jueces, donde entra Samuel, era un periodo bastante crítico porque el pueblo entró en un caos. Termina diciendo el libro de los jueces que, bueno, cada quien hacía lo que le bien parecía porque no había rey en Israel, no había nadie que gobernara, es decir, no había lideranza, no había dirección para el pueblo. Entonces, obviamente, el pueblo entra después de los tiempos de Moisés, ellos entran en un caos, porque ya ellos venían siendo un pueblo rebelde, porque eso demostraba que no todos los que eran descendientes según la sangre o según la carne eran israelitas, sino aquellos que creían y esperaban en las promesas de Dios, aquellos que eran según la fe. Es lo que está mostrando Pablo en Romanos. Entonces, todo ese caos que nosotros vemos en el Antiguo Testamento realmente es una marca, una señal o que nos demuestra que realmente no todos el pueblo judío, todos los que eran según la carne eran Israel. Y la mayor cúspide del rechazo del pueblo judío hacia Dios, o de aquellos que no pertenecían al pueblo de Dios realmente, que eran judíos, pero fue el rechazo de Jesucristo, pues, completamente. En ese contexto, Dios, el Señor Jesús, abandona o desiste de manera ya más contundente con la venida de Cristo, porque Cristo era el cumplimiento de todas las promesas que Dios le había hecho a los israelitas en el Antiguo Testamento. Cristo es el cumplimiento de esa promesa. Entonces, ya al venir Cristo, y ellos al rechazar, entonces Dios llama hacia él realmente quién era su verdadero pueblo, que ya desde antes, aún antes,
estaba. Realmente la iglesia es la suma de judíos y gentiles. Por eso el Señor en el caso de Juan, capítulo 10, él dice que mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Y él menciona allí que había otras ovejas que en las cuales debía buscar y unir a estas para que llegasen a ser un solo rebaño. Entonces, marcadamente, el Señor muestra claramente allí en Juan 10 de que quiénes eran sus ovejas. Sus ovejas no eran todo el pueblo judío, es decir, todos los descendientes según la carne. Posteriormente, Pablo también lo dice. Entonces, mostrando en Romanos capítulo 9 que Dios no ha fallado en sus promesas. Es decir, que Dios no ha fallado en lo que ha prometido a su pueblo. Más bien, lo ha cumplido porque las promesas son para aquellos que son según la elección, según la fe, en los que creen. Entonces, eso hay que dejarlo claro. Eso es lo que yo veo, que desde el Antiguo Testamento ya se veía, ya había señales de quiénes eran el pueblo de Dios. Y solo que venido Cristo lo revela, me explico, lo revela, los trae a la luz con más claridad. Y hoy vemos de ese pueblo es la iglesia. La iglesia no es la iglesia específicamente que nosotros tenemos en nuestra mente aún. Nosotros pensamos, cuando hablamos de la iglesia, hablamos como algo separado, algo que surge de manera diferente a lo que ya Dios venía haciendo. Y no es así. De esa forma lo muestran la teología que comúnmente nosotros manejamos. ¿Me explico? Pero yo lo que veo en las escrituras es eso, hermano, una unión, una uniformidad de obrar que Dios tiene a lo largo de los tiempos. No es que cambió ni que hay una separación ni nada de esto. Tanto así que el Señor dijo, bueno, que de ambos pueblos hizo uno, mostrando que la iglesia es el Israel, es decir, todos aquellos que creen y tienen el Espíritu Santo dentro de ellos, han sido regenerados por la sangre de Cristo. Ellos son el Israel, el pueblo de Dios en esta tierra. Entonces, ¿qué pasa con el pueblo judío? Podemos decir la nación, no el pueblo, porque como te dije, a veces uno confunde pueblo porque el pueblo son la gente, las personas, pero la nación, es decir, la estructura de gobierno, de gobierno, eso ya no, en la Biblia muy claramente, no está marcado, porque si decimos que la nación como reino, como gobierno, como entidad de gobierno en esta tierra, Israel es algo de Dios, entonces estaríamos justificando cualquier acción que ellos hagan. Me explico, como en el tiempo de la Inquisición y de las cruzadas, que todo se hacía en nombre de Dios. Y no todo lo que se hace en nombre de Dios es de Dios. Aún muchas guerras en el Antiguo Testamento, hechas por los reyes, y acciones y obras, no fueron dirigidas por Dios, no fueron ordenadas por Dios, solo que simplemente, bueno, Dios las permitía y porque estaba, como te digo, Dios las permitía porque eso cooperaba para el cumplimiento de su propósito, simplemente. Es como nosotros, la iglesia, tú y yo somos hijos de Dios y somos la iglesia, pero no todo lo que hacemos de manera literal viene de Dios. ¿Me entiendes? Todas las decisiones de manera. Se espera que todas sean en Dios, pero no todas son de Dios. ¿Ves? Entonces no todas las aprueba Dios. No todas
la sella el Señor, las ordena Dios. Algunas nosotros que nos movemos en ella. Y bueno, en la dirección del Espíritu, y esas son las que son aprobadas por Dios. Pero entonces, decir que todo lo que Israel, los judíos, actualmente el gobierno judío que representa a la nación, una parte de la estructura de gobierno-nación, ¿es obra de Dios? No, yo no te puedo decir no. Ahora, Dios está permitiendo estas cosas porque todas estas cosas cooperan para el cumplimiento de su propósito. Entonces, Dios, con respecto a la venida del Señor, que es un tema, por eso miramos a Israel, por una parte, porque el Señor en Mateo 24 le dijo a sus discípulos, los discípulos le preguntaron, cuando el Señor estaba por partir, entrar en su obra redentora, ellos le preguntaron al Señor, cuando ellos le preguntaron sobre cuándo sucedían estas cosas. Dice Mateo 24:1, dice, cuando Jesús salió del templo y se iba, se acercaron sus discípulos para mostrarles los edificios del templo. Respondiendo él les dijo, ¿veis todo esto? De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo, dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá? ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Dios, el Señor Jesús acá, muestra una señal contundente, aparte que muestra ciertas cosas que son guerras, como guerras, pestilencias, pero aún no es el fin. Una de las señales contundentes, podemos decir, es de la venida del Señor, es lo que dice el versículo 32. Dice, de la higuera aprende la parábola cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. Entonces, acá hay que ver importante, hermano. Yo digo que nosotros no podemos maximizar o darle, distraernos con las señales o paralizarnos con las señales. ¿Qué es una señal? ¿Qué es más importante? La señal del semáforo cuando usted va en el carro, ¿verdad? Usted va en un carro a un destino y hay una señal de tránsito, por ejemplo, el semáforo, que lo que me indica la señal es que algo va a acontecer después, durante el trayecto, pero eso no es importante, lo importante es el destino hacia donde usted va. Entonces, simplemente usted observa la señal y toma la precaución en vista de la advertencia que te da esa señal, para que el viaje pueda acontecer de manera satisfactoria y te puede llegar al destino. Entonces, en un viaje lo importante primero es las personas que van dentro del vehículo, el destino y el vehículo, porque la señal no es tan importante. Mucha gente se come la luz, por ejemplo, por decir algo así. Pero eso no es tan importante porque ustedes se pueden comer la luz, no tomar en cuenta la luz y seguir en el camino. ¿Ves? No paralizarse, quedarse paralizado por la señal. Entonces, la señal mayormente es para que nosotros tomamos, seamos despertados, para que tomemos precaución, por una parte, porque a veces, muchas veces, la señal también nos indica cuán próximos estamos nosotros de nuestro destino. Hay señales que te dicen faltan tantos kilómetros para llegar. Entonces, ya estoy cerca. Ya, porque uno en el viaje también se impacienta un poco cuando vamos a llegar.
Entonces, bueno, por una parte, algo va a acontecer, está próximo. Podemos decir que esta es una de las primeras señales de que estamos próximos a la venida del Señor. La primera es cuando su rama, cuando la higuera le brotan las hojas y la rama de ella se hacen tiernas, es decir, reverdecen. Cuando usted lee esta profecía en todas las versiones de los evangelios, ninguna habla de que ella va a dar fruto, ninguna. La higuera no va a dar fruto. Eso quiere decir que la nación de Israel no, o esta señal, no es porque Israel va a ser un fruto para Dios, o va a dar fruto para Dios. Recuerde que Mateo 20, esa higuera representa la higuera que el Señor maldijo porque fue a buscar fruto y no halló nada en ella. Entonces el Señor la maldijo. Por eso es que luego Él hace la profecía sobre cuando veáis que la higuera vuelve a reverdecer. Es decir, aquella higuera que la maldijo, esa higuera va a reverdecer. Pero ella no va a seguir dando fruto para Dios. Simplemente va a ser usada como señal para los que vamos en el camino, que es el pueblo de Dios, la iglesia, en este caso, el Israel de Dios, que estamos próximos de entrar en el reino, para que nosotros nos preparemos, para que sigamos perseverando. Simplemente eso. Entonces, la primera señal es esta, que ocurrió cuando Israel volvió otra vez a su tierra, y bueno, cada vez más se está haciendo tierna sus ramas y sus hojas, porque bueno, hay cierta, las hojas representan acciones de justicia, ¿verdad? Obras, parecen algunas cosas que parecen ser de Dios, pero no tienen fruto que sustenten a Dios o que alimenten a Dios. Eso no, nada de eso. Porque Dios ya no tiene nada que ver con la nación, no con el pueblo. Vuelvo a repetir, son dos cosas muy diferentes. El pueblo son las personas, porque dentro del pueblo judío hay personas que han sido elegidos por gracia, es lo que dice Pablo en Romanos capítulo 10, capítulo 11. Que Dios ha escogido, dice, ¿Dios ha desechado a su pueblo? No, Dios no ha desechado a su pueblo, sino que Dios ha reservado, como dice Romanos capítulo 11. Entonces, el remanente, vea que dice el remanente de Israel. Digo, pues, ¿ha desechado Dios a su pueblo? De ninguna manera, porque también yo soy israelita de la descendencia de Abraham, de la tribu de Benjamín. No ha desechado Dios a su pueblo, al cual desde antes conoció. ¿No sabéis que dice de Elías la escritura como invoca a Dios contra Israel diciendo, Señor, tus profetas han dado muerte, a tus altares han derribado y solo yo he quedado y procura matarme? Pero, ¿qué dice la divina respuesta? Me he reservado 7,000 hombres que no han doblado las rodillas delante de Baal. Sí, también aún en este tiempo han quedado un remanente escogido por gracia. Y si por gracia ya no es por obra, de otra manera la gracia ya no es gracia. Y si por obra ya no es gracia, de otra manera la obra ya no es obra. Entonces, ¿qué pues? Los que buscaban Israel no lo han alcanzado, pero los escogidos sí lo han alcanzado. Y los demás fueron endurecidos, como está escrito, Dios le dio espíritu de estupor, con que no vean, y oídos con que no oigan hasta el día de hoy. Y David dice, se ha vuelto su convite en trampa y red, y en tropezadero y en retribución. Se han oscurecido sus ojos para que no vean, y agobian la espalda para siempre. Entonces, Dios, digo, ha permitido todo esto en parte para que también sean alcanzados los gentiles a través, los judíos a través de la predicación del evangelio. Muchas iglesias cristianas o
muchas iglesias, pues, o muchos judíos, por así decirlo, este término, judíos han sido salvos por medio de la predicación del evangelio de los misioneros, hermanos que han ido a hacer obra allá en Israel. Entonces, muchos de ellos han sido salvos. Y Dios a lo largo del tiempo ha venido salvando judíos. Porque Pablo lo dice, yo soy uno salvo, Dios no ha desechado a su pueblo porque yo soy salvo. Pero no todos no son salvos, pues me explico, porque algunos han tropezado. Entonces, Dios está permitiendo todo esto porque Dios está salvando. Tanto les digo, hermano, suena, parece todo esto hasta para salvar a judíos como a palestinos, árabes, a toda esa gente, por medio de la predicación del evangelio, el testimonio de la iglesia, la obra de que Dios está haciendo. Todo esto es para sensibilizar al hombre, para que ellos alcancen salvación, para ser sensibles a la voz del evangelio. Entonces, bueno, básicamente es eso. Esa es la primera señal. La segunda señal que el Señor nos deja a través de su palabra es lo que dice Pablo en 2 Tesalonicenses, capítulo 2, que Pablo le dice a la iglesia que no os conturbéis ni por carta ni por palabra como si fuera nuestra, ¿verdad? En el sentido de que la venida del Señor está cerca. Como le dije, las señales solamente me muestran cuán cerca estoy del destino, que algo está para acontecer. Y una de las cosas, bueno, es la venida del Señor que está por acontecer. Bueno, próximamente estamos más cerca de la venida del Señor. Eso es lo que está aconteciendo, hermano, básicamente. Entonces nosotros debemos entender esa parte, hermano. Yo digo, dice, nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. Entonces, la venida del Señor enmarca varias señales. La primera, la higuera reverdece. La segunda, la apostasía. Podemos decir que esas son las señales que me están indicando más próximo a la venida del Señor. La tercera está dentro de lo que es la manifestación del hombre de pecado, el hijo de perdición. Y hay otra señal que también Pablo lo dice al Tesalonicense en capítulo 5, 4. En el capítulo 5, 3 dice, cuando digan paz, versículo 2, vamos a leerlo, porque vosotros sabéis perfectamente, dice, que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche. Es decir, de sorpresa. Que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los dolores a la mujer encinta, y no escaparán. Entonces, ¿qué es lo que yo interpreto de este pasaje? Que Israel va a obtener un periodo de paz, es decir, ellos, aparte de que lograrán tomar su tierra, es decir, volver a habitarla, ellos van a tener paz, es decir, ellos van a expulsar a sus enemigos. ¿Qué es lo que está pasando hoy? Bueno, que ellos están expulsando a sus enemigos, sacando a todos aquellos que les hace resistencia, que les quitan la paz, que me explico. Cuando ellos digan paz y seguridad, vea el versículo, cuando ellos digan paz, es decir, cuando digan no solamente que lo dicen de boca, tú estás mostrando cuando dice ya tenemos paz. Es como cuando usted dice, ya llegué a mi casa, voy a descansar. Es decir, cuando ellos logren todo esto que Dios está permitiendo, es para que se cumpla la palabra. ¿Me explico? ¿Qué palabra? Bueno, la profecía que el Señor dijo con respecto a su venida, no a Israel, porque no podemos perder de mirada que es decir, no podemos igualar el destino a la señal.
o no podemos darle importancia a la señal que es igual al destino. Entonces, lo que el Señor nos está mostrando es una señal. Lo más importante es el destino, es cuando venga el Señor. Y es lo que dice Pablo. Hasta Pablo está hablando desde la venida del Señor, no está hablando de la señal de Israel. Cuando ellos digan paz y seguridad, vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los dolores a la mujercita. Más vosotros, hermanos, no estáis en tiniebla, para que aquel día os sorprenda como ladrón. ¿Ves? Ahora bien, mire, pareciera que ahí Pablo no está hablando de manera, no da a entender que se está refiriendo al pueblo judío, nosotros lo interpretamos. ¿Por qué? Porque ¿quiénes perseguían al pueblo, a los tesalonicenses? Pablo está hablando de los que murieron, estaban muriendo bajo la persecución de los judíos que perseguían la iglesia y los mataban. Porque cada vez que Pablo iba a una ciudad y predicaba el evangelio, los judíos se molestaban, ¿verdad? Porque no estaban de acuerdo y alborotaban al pueblo y arremetían y los perseguía la iglesia. ¿Me explico? Como siempre los judíos han tenido influencia política en las naciones donde estaban, entonces han promovieron, ellos eran los que promovían la persecución de la iglesia, porque no estaban de acuerdo con la enseñanza del evangelio. Por eso es que Pablo aquí da a entender, como dice, como que vendrá sobre ellos un castigo de parte de Dios, porque no está hablando del mundo, sino quienes van a decir paz y seguridad. Bueno, los judíos, cuando ellos se sientan bien, Dios lo va a castigar. Es lo que yo veo. Yo puedo entender que no sé si esto acontece dentro del marco de la tercera señal, que es la manifestación del hombre de pecado. Unos dicen que antes va a haber la paz y seguridad, o la paz y la seguridad lo va a establecer el hombre de pecado, porque bueno, tomando como referencia el libro de Daniel, que el anticristo hará alianza. ¿Ve? Entonces ellos toman como referencia ese pasaje. Pero tenemos señales, más que todo. Lo que nos dice la escritura. Entonces, esto que está aconteciendo hoy, yo creo que es que Israel está teniendo su paz y su seguridad. Pero después de esto vendrá sobre ellos destrucción repentina. Y enmarca claramente lo que dice la tercera señal. ¿Cuál es la tercera señal? La destrucción repentina, que lo profetiza el libro de Lucas, capítulo 21, ¿ve? Claramente, Lucas 21 dice, versículo 7, y le preguntaban diciendo, Maestro, ¿cuándo será esto? ¿Y qué señal habrá cuando estas cosas estén por suceder? Él entonces dijo, mirad que no seáis engañados, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo, y el tiempo está cerca. Vea, una de las cosas que como que señal del engaño es que decir que ya está cerca la venida del Señor. Mas no vayáis en pos de ello. Y cuando hay la de guerra y de sediciones, no os alarméis, porque es necesario que estas cosas acontezcan primero, pero el fin no será inmediatamente. Entonces le digo, se levantará nación contra nación, reino contra reino, y habrá grandes terremotos, y en diferentes lugares habrá hambres y pestilencia, habrá terremotos y grandes señales en el cielo. Pero antes de todas estas cosas, os echarán mano, os perseguirán, os entregarán a la sinagoga y a las cárceles, será llevado ante reyes y ante gobernadores por causa de mi nombre. Y esto será ocasión para dar testimonio. Proponed en vuestro corazón y no pensar antes cómo habéis de responder en vuestra defensa. Pero yo daré palabra y sabiduría, la cual no podrán resistir ni contradecir todos los que se opongan. Mas seréis entregados aún por vuestros padres y hermanos y parientes y amigos, matarán
a algunos de vosotros. Seréis aborrecidos de todo por causa de mi nombre, pero ni un cabello de vuestra cabeza perecerá. Con vuestra paciencia ganaréis vuestra alma. Pero cuando vieres a Jerusalén rodeada de ejércitos, sabed entonces que su destrucción ha llegado. Entonces los que estén en Judea huyan a los montes, y los que en medio de ellas váyanse, y los que estén en los campos no entren en ella, porque estos son días de retribución, para que se cumplan todas las cosas que están escritas. Entonces, una de las señales cuando veamos a Jerusalén rodeada de ejércitos. Va a venir una guerra después de que ellos alcancen paz, según lo que muestra la escritura muy claramente, es que van a venir contra ella y la van a vencer. Eso no solamente lo dice el Señor, también lo dice Zacarías, capítulo 14, hermano, el libro de Zacarías 14, lo dice también, dice: he aquí, el día de Jehová viene, y en medio de ti serán repartidos tu despojo, porque yo reuniré a todas las naciones para combatir contra Jerusalén. La ciudad será tomada y será saqueadas las casas, violadas las mujeres, y la mitad de la ciudad irá en cautiverio, mas el resto del pueblo no será cortado de la ciudad. Después saldrá Jehová y peleará con aquellas naciones como peleó en el día de la batalla. Se afirmarán sus pies en aquel día sobre el monte de los olivos, que está enfrente de Jerusalén al oriente. El monte de los olivos se partirá en medio, hacia el oriente y hacia el occidente, haciendo un valle muy grande. Y a la mitad del monte se apartará hacia el norte y la otra mitad hacia el sur. Y oiréis al valle de los montes, porque el valle de los montes llegará hasta Asal. Huiréis de la manera que huiste por causa del terremoto en los días de Usías, rey de Judá, y vendrá Jehová mi Dios, y con él todos los santos. Esto da a entender, según el versículo 5, es algo que acontece después o dentro del contexto del arrebatamiento. ¿Y por qué? Después, porque muestra que acá el Señor vendrá con los santos. Entonces, antes de que esto acontezca, ocurrirá el arrebatamiento de la iglesia. Entonces, el arrebatamiento, o la venida del Señor, el día del Señor vendrá, en este caso, cuando antes, en ese periodo, entre que venga la paz, o lo que más, yo creo que la señal más determinante es cuando ellos logren tener su paz, cuando ellos logren expulsar todos sus enemigos y digan paz, alcancen esa paz. En ese lapso de tiempo que va a venir posteriormente, no sé cuánto tiempo tardará para que venga la destrucción repentina. Unos dicen, bueno, que 3 años y medio, que ahí va a aparecer el anticristo. No lo sé. Yo discrepo en algunas cosas, que bueno, no es el caso para yo hablarlo por este audio. Usted me está preguntando qué es lo que yo veo, entonces yo lo que estoy viendo es que Israel está consiguiendo su paz, que el Señor le está permitiendo para que se cumplan todas las cosas escritas, que entre ellos es la venida del Señor, es decir, para que ocurra la venida del Señor. Y no como otros ven, pues que como que bueno, Israel toma otra vez fuerza, no, porque Dios no, ya no, Dios la desechó. Y ahora el pueblo de Dios es la iglesia. Y todas las cosas que están pasando, como dice el Señor en su palabra, es para que nosotros, por medio de la perseverancia en medio de estas cosas, demos testimonio y salvemos nuestra alma, alcancemos salvación. Es decir, nosotros desarrollemos nuestra salvación, completemos la salvación que Dios ya inició, ¿me entiendes? Entonces, básicamente es para eso, para Dios que está usando todas las cosas que están pasando
para que demos testimonio, para que anunciemos, para que nuestra vida llegue a ser una luz en medio de las tinieblas y por medio de la proclamación del Evangelio. Eso básicamente, porque las cosas están pasando. En ese contexto, bueno, va a ocurrir el arrebatamiento. ¿Por qué digo en ese contexto? Porque también Mateo da a entender eso. Mire como dice, seguimos leyendo Zacarías 5, dice, el 6, el versículo 6 dice, acontecerá que en ese día no habrá luz clara ni oscura, será un día el cual es conocido de Jehová, que no será ni de día ni de noche, pero sucederá que al caer la tarde habrá luz. Acontecerá aquel día que saldrá de Jerusalén agua viva, la mitad de ella hacia el mar oriental y la otra mitad hacia el mar occidental, en verano y en invierno. Y Jehová será rey sobre toda la tierra. En aquel día Jehová será uno y uno su nombre. Entonces, eso demuestra que a partir de allí vendrá la manifestación del reino de Cristo. Pues yo parto del hecho que sí, Cristo ya está reinando, solo que habrá una manifestación de este reino. Entonces, bueno, lo que dice Mateo, lo que le iba a decir, era que Mateo 24 dice lo siguiente, que muy parecido a lo que leíamos en Zacarías, dice, velad, versículo 42 dice, velad pues, porque no sabéis a qué hora de venir vuestro Señor. Pero sabed esto. No, aquí, ya. Mateo 24, versículo 28, dice, versículo 27, porque como el relámpago que sale del oriente y se muestra hasta el occidente, así será también la venida del Hijo del Hombre. Porque donde quiera que estuviese el cuerpo, allí se juntarán las águilas. Inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor, y las estrellas del cielo caerán del cielo, y las potencias de los cielos serán conmovidas. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta y juntará a sus escogidos de los cuatro vientos desde el extremo del cielo hasta el otro. Y ahí cuando dice, y de la higuera aprende la parábola, cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas, sabes que el verano está cerca. Entonces, este acontecimiento de la venida del Señor ocurre en el contexto después de la tribulación de aquellos días. Entonces, justamente antes, da a entender, pues si el Señor está hablando de manera secuencial, cronológicamente, pues cronológicamente si se toma lo que el texto está hablando de manera cronológica, entonces después de la tribulación vendrá el arrebatamiento del Señor. Y después del arrebatamiento vendrá el Señor a defender a su pueblo con los santos. Entonces, la primera señal sería el resurgimiento de Israel, el reverdecimiento de la higuera. Segunda señal, la apostasía. Luego, podemos decir que dentro de ese contexto estamos hablando que Israel alcanza su paz, y lo que puedo entender hasta ahora, porque no se ha manifestado el anticristo, el hombre de pecado, es que lo que yo estoy viendo es que la tercera señal es que Israel alcanza su paz y que quien rompe o quien puede ser quien rompe esa paz y seguridad de Israel es el hombre de pecado. Hasta ahora no hemos visto ese hombre de pecado, el hijo de perdición. ¿Ves? Entonces,
podríamos decir que la tercera señal es Israel alcanzando su paz y seguridad, y posteriormente surge el hombre de pecado, que vendría siendo el último, que rompe el pacto, que rompe, que le genera aflicción a la nación, y eso genera el acontecimiento de la venida del Señor. Porque también es muy claro que según segundo Tesalonicenses dice que no vendrás sino antes que se manifieste la apostasía y se manifieste el hijo de hombre de pecado. Entonces nosotros, según lo que muestra el Tesalonicenses, veremos al hijo de perdición. Entonces tendríamos que ver, uno, de la higuera reverdecer, tendríamos que ver la apostasía, que ya la estamos viendo que Israel obtiene su seguridad y su paz, y lo que nos falta por ver es la manifestación del hombre de pecado, o que Israel consolide su paz y que posteriormente aparezca el hombre de pecado, o el hombre de pecado se manifieste en estos tiempos, en estos días, y ayude a Israel a obtener, termine a concretar esa paz. Puede ser, me explico, hermano. Entonces, pero esos son simplemente señales que nosotros, Dios nos está dando como lectura, ¿me entiendes? De la proximidad de la llegada a nuestro destino. Eso es lo que yo estoy viendo. Ahora, que todo lo que ellos hacen está justificado, que es de Dios y viene dirigido por Dios. No. ¿Por qué? Porque obviamente el hecho de que yo alcance su paz y seguridad es una señal de como que nosotros lo hacemos, pues es como una declaración de independencia de Dios también, que no necesitamos de Jesucristo, de un Mesías. Por eso es que luego cuando ellos vengan clamarán al que traspasaron, lo verán y clamarán a él. Eso es la verdad. Entonces, bueno, pero eso es lo que yo estoy viendo proféticamente. Yo no me le puedo decir bueno, que el ataque a Irán es el cumplimiento de la profecía de ellos, no sé quién, no. Yo no entro en esos detalles porque eso es justificar cualquier que, acto que cometa, bueno o malo, que cometa esa nación o el gobierno, porque realmente es el gobierno, los que ejercen lideranza, como justificarlo como si fuese parte de Dios, que Dios lo está mandando a hacer. Simplemente está permitiendo que estas cosas pasen porque que ellos alcancen su, su independencia, pero esa independencia no es buena, es una independencia que viene de sí misma, de ellos mismos, como cuando el hombre caído alcanza su propia gloria y entonces se siente orgulloso, obviamente, y eso es lo que hoy estamos viendo, la cúspide de esta sociedad, de un hombre independiente que ha alcanzado un bienestar, que se siente orgulloso y bueno, Dios lo viene a jugar porque le da la espalda completamente a Dios. Y esa paz y seguridad es la manifestación de que ellos confirman de darle la espalda realmente a Dios, aunque usen el nombre de Dios, pero no, no atienden a su mensaje. ¿Por qué? Porque le dan la espalda a Dios aunque tengan la Torah, porque no obedecen al Evangelio. Es la realidad. Porque no obedecen al Evangelio, amado hermano. ¿Ves? O sea, al no obedecer al mensaje del Evangelio, le dan la espalda a Dios. Entonces, bueno, teniendo la ley de Dios, teniendo la palabra de Dios, como Pablo le dice, ellos son maestros de los indoctos, pero también ellos cometen y no son peores que los que no tienen ley. Entonces, bueno, ellos teniendo el conocimiento, no creen. Entonces, esa es por eso que Dios le da ese dictamen.
Y todo eso es prácticamente para castigar a aquellos que no creen y no oyen el Evangelio, y Dios está usando todas estas cosas para salvar a los hombres, hermano. Y de eso debemos estar claros. Porque cuando nosotros distorsionamos la realidad, ¿me entiendes? Porque muchos le dan más atención a la señal, le dan más atención a Israel. Pues Israel simplemente es una señal, la nación como tal es una señal. Y lo que está pasando son señales, pero no es lo importante. Lo importante es nuestro destino, que es el rey. Dios te bendiga, hermano, y perdona a lo largo de mi respuesta, porque lo que pasa, claro, yo sé que hay muchas cosas más que de repente que hay que aclarar, que surgen de todo lo que te digo, también surgen otras preguntas, quizás, ¿no? Que tengas, surgen otras preguntas y no da el tiempo pues, por un audio, porque ya tocó hacer una predica de 50 minutos para darte una respuesta, imagínate, Señor Jesús. Perdóname, hermano. Pues espero haberte ayudado y mostrado según lo que yo veo en las escrituras, qué es lo que está pasando allí. Bendiciones, un abrazo, Dios te bendiga.